Buenas tardes. Pues me da mucho gusto estar aquí. Me llamo Renzo Casapía, como escucharon. Y una de las cosas que primero digo cuando voy a dar una conferencia, si es que no me han sentido el acento, es que soy peruano y viví muchos años en Canadá. Entonces el español peruano luego se sale en alguna de las slides y en alguna de las frases. Y el inglés, por supuesto. Hace 20 años que llegué a México. Me lo recuerdo muy bien, más o menos por esta época. Entré a una clase, daba clases de cálculo integral, una muy buena universidad en la Ciudad de México, y recuerdo haber escrito mi nombre. Estaba un poco nervioso, el primer día de clase, la clase era en inglés. Anoté mi nombre, saludé, y cuando ya quería empezar la clase, pregunté al salón, ¿y alguien sabe dónde está la mota? Y entonces, por supuesto, la gente se quedó bastante sorprendida ahí. Como nadie respondía, volteé otra vez y les dije, a ver, ¿quién es el encargado de la mota? Lo peor es que empezaron a señalar a uno. Entonces me acerqué y le digo, ¿dónde está la mota? Y me dice, Dios mío, ¿qué está buscando? Le digo, la mota para borrar el pizarrón. Y me dice, el borrador. Le digo, bueno, ese fue una de las primeras lecciones en México, así que si sale alguna palabra así, hay prensa aquí, entonces ya están advertidos que podría ser una mezcla de lenguaje. Muy bien, a mí me toca hablarles, yo he dado estas conferencias a grupos de CEOs, a estudiantes, es un tema magnífico y normalmente son temas que tienen tantos hilos conductores en común que funcionan bien en muchas audiencias. Y mi labor es conectar justamente el mundo de negocio, en mi labor actual como director general de una compañía a nivel América Latina, que es Cengage National Geographic Learning, y mi labor como académico, como profesor de la materia de Business Intelligence, Big Data en EGADE, TEC de Monterrey y algunas otras instituciones. Entonces, mi labor es conectar estos dos puntos. Ya les hablé un poco de mí. ¿Qué es lo que ha cambiado realmente? Cuando empiezo a hablar de este tema, la gente dice, oye, hace 40 años hablamos de inteligencia artificial. Renzo, este no es un tema nuevo, no es un tema que podamos decir que es la primera vez que lo escuchamos. Entonces, ¿qué es realmente lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es la velocidad y el volumen de información que tenemos hoy. Fíjense en estas estadísticas. 30 billones de dispositivos conectados hoy. Todos los dispositivos que tienen ustedes, probablemente hay un promedio de 2 o 3 dispositivos por persona en esta sala, o al menos 2. 7 billones de personas conectadas para el 2020, 44 zettabytes de información. En los últimos 2 años se ha producido más información que en los últimos 3.000 años de historia. ¿Alguien sabe cuántos ceros tiene un zettabyte? Hay muchos ingenieros aquí. ¿Alguno? Tiene 21 ceros. Imagínense la cantidad de información que tenemos en nuestras manos y como vieron en la sesión anterior, millones de negocios creándose día a día en base a tecnología. Fíjense, esta comparación me gusta mucho. Estamos comparando el poder de un teléfono del que ustedes tienen en la mano, con el poder de la computadora que llevó al hombre a la luna. Este teléfono es 1200 veces más rápido, tiene 2 millones más de capacidad de almacenamiento y es 300 veces más ligero que esa computadora del cohete que llevó al hombre a la luna. Entonces, ¿qué es lo que está pasando también? Es que la data está dispuesta de muchas formas y no nos damos cuenta de la forma en que disponemos de esa información o nos damos cuenta de cómo es que utilizamos esta data, pero la data está ahí. Y cada vez que entramos a un dispositivo, cada vez que vemos un pasaje en despegar, damos esa información dándonos o sin darnos cuenta. Esta explicación, todos son ingenieros o la gran mayoría ingenieros aquí, así que entenderán muy bien este ejemplo. Cuando yo hablo con CEOs, directores generales de compañía, hay cierta reacción, hay una parte del público que dice, me tengo que subir a esto, y hay otra parte que dice, yo creo que esto no va a suceder en mi tiempo. O
sea, sí la tecnología, pero hace 10 años también pensábamos que la tecnología, y hace 20 años pensábamos que la tecnología, y la verdad que, I don't know. Fíjense, si esto fuera un pozo de lirios, y la función, o estamos diciendo que el crecimiento es exponencial, hasta ese momento han pasado 35 horas más o menos para llenar ese pozo de lirios hasta la mitad. ¿Cuántas horas se necesitarían para llenar el lirio si el crecimiento de estos lirios es exponencial? Pregunta de examen de ingeniería. ¿Cuántas horas? Vamos, 35 horas. ¿Cuántas horas se necesitaría para llenar o casi llenar este pozo de lirios? 1 hora. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de crecimiento exponencial, hablamos de este tipo de crecimiento. Quiere decir que mientras estamos hablando ahora, están ocurriendo cosas, y vamos a ver hoy bastantes ejemplos de esto, que están alterando la forma en que nos estamos gestionando y en que las empresas se van a gestionar. Fíjense, esta es una estadística de lo que sucede cada minuto en términos de información. Yo sé que a muchos de ustedes no les sorprende nada, dice, nada más 204 millones de emails, probablemente toda esta población está diciendo, ¿quién escribirá esos emails? Porque yo no los escribo, ¿no? Fíjense, 200,000 fotos en Facebook, 2.7 millones de videos, de vistas de video en YouTube. Esa es la cantidad de información que generamos, si ven aquí algunas estadísticas. Fíjense lo que tomó a estas industrias llegar a más de 50 millones de usuarios. ¿Cuánto le tardó al teléfono? ¿Quién me dice ahí? ¿Logran leer? ¿Cuántos años le tardó al teléfono? 75 años. Fíjense ahí, la televisión con 14 años, la web con 4 años, y no sé si reconocen ese simbolito de ahí abajo. ¿Sí? Los Angry Birds, 35 días, y el otro día alguien se levantó y me dijo, no, Pokémon fueron horas. Sí, es cierto, Pokémon fueron menos de 36 horas para lograr 50 millones de usuarios. Seguramente algunos están ubicando al Pokémon que está por aquí aún, ¿no? Con esa misma velocidad, como vieron en la sesión pasada, algunos negocios desaparecen, pero la creación y el crecimiento exponencial se da de una forma exorbitante. ¿Qué más está cambiando? La forma en que tomamos decisiones, ¿sí? La información está tan disponible que hoy podemos tomar decisiones mucho más certeras basadas en información. Estos son 2 libros que utilizo mucho. El primero probablemente es un autor que ustedes conocen, Daniel Kahneman, ganó el Premio Nobel de Economía y fue el primer psicólogo que ganó el Premio de Economía. Después vamos a hablar un poco más de eso, pero cuando hablan ustedes de temas de tecnología, inteligencia artificial, no podemos dejar temas como biología, psicología, porque finalmente el objetivo de muchas de estas tecnologías es mejorar el comportamiento humano y en algunos casos imitar el comportamiento humano. Entonces, este es un libro que uso mucho. Michael Lewis hizo una labor extraordinaria en llevar muchos de los conceptos de Kahneman a temas mucho más digeribles y mucho más comprensibles. Voy a citar uno de los muchos ejemplos que tiene el libro de Lewis. Este es un experimento que se hizo en Estados Unidos con 100 médicos. Los 100 médicos radiólogos se les dio un X-ray y se les pidió dar un diagnóstico. ¿Sí? Dijeron, vamos a darles un X-ray, el mismo X-ray a los 100 y queremos que nos den un diagnóstico. Todos vieron el X-ray y diagnosticaron. ¿Cuánto por ciento de variabilidad creen que hubo entre los diagnósticos? ¿Qué porcentaje de los diagnósticos fueron diferentes unos con otros? ¿Ideas? No los veo. 50%. ¿Alguien da más? 60% de variabilidad en los diagnósticos. Entonces, los que van a ir al radiólogo esta tarde, watch out, ¿no? Probablemente hay un 60% de probabilidad que el diagnóstico sea diferente o ligeramente diferente al de otro médico. Y estamos hablando de Ivy League doctors en Estados Unidos. Si ese mismo grupo de personas, de radiólogos,
se pone de acuerdo en un algoritmo que determine cuál es el diagnóstico basado en la información que ve, lo más probable es que esa variabilidad, y en este experimento se comprobó, baje al 20 y al 10%. Es decir, si todos nos ponemos de acuerdo en que cada vez que veas ese punto en el hueso, en un X-ray, eso significa tal diagnóstico, la variabilidad tiende a bajar muchísimo. ¿Qué significa esto? Que cuando tomamos decisiones, cuando ustedes sean líderes de su empresa, o que ya son líderes de sus empresas, y tengan que tomar una decisión, normalmente estamos siempre muy influidos por nuestra experiencia, por nuestro ímpetu, por lo que sentimos que es una buena decisión. Pero no siempre vamos a mirar la data. Y esto es un cambio que se está dando radicalmente en las organizaciones, que nos obliga a pensar en las empresas de manera diferente. ¿Por qué? Porque antes la data era propiedad de una parte de la organización. Tenías una estructura de IT, tenías un CFO, un director de finanzas, y todavía existe esa estructura en muchas empresas, donde la data estaba concentrada ahí y no se compartía. Fíjense, ahora tenemos un mundo donde todos somos usuarios de la data y la data sirve para tomar decisiones. Vamos a ver algunos ejemplos de esto más adelante. Bien, ¿qué más ha cambiado? El comportamiento de nuestro cliente. Y ahorita les voy a dar algunos datos que demuestran cómo está cambiando el comportamiento de ese cliente. Esta es una portada del Wall Street Journal de hace probablemente un mes, un poquito más. El autor de este artículo es Kai-Fu Lee, que es una de las personas, de los líderes más visitados y más requeridos en temas de inteligencia artificial. Y es un carácter especial porque ve la combinación de lo que está sucediendo en China y Estados Unidos, que son los dos poderes más relevantes en términos de inteligencia artificial, y da una visión de cómo eso va a cambiar el mundo de los negocios. Yo escogí a Kai-Fu Lee para darles estos ejemplos de lo que está sucediendo y de cómo está sucediendo el cambio en comportamiento de nuestro consumidor. Fíjense estas estadísticas. En el año 2017, el GDP de China fue de 13 billones de dólares aproximadamente, 12.9 trillones de dólares. La cantidad de negocio que se generó o que se generó a través de pagos mobile, es decir, yo pago con mi teléfono y te pago a otro teléfono, fue de 18.8 trillones. Es decir, hubo más negocio generado a través de teléfono, transportado a través de teléfono, que el propio GDP. La gente pregunta, oye, ¿pero por qué? ¿Cómo eso es posible? Pues es posible porque en China no solamente se usa el teléfono para pagar una cuenta de un restaurante, se usa para comprar cualquier cosa en cualquier mercado. Quiere decir que hay mucha economía informal que se está dando un salto radical el sistema bancario y está yendo directamente a un sistema diferente. Y cuando la gente me pregunta, sí, entonces quiere decir que el Bitcoin y todo lo demás, sí y sí. Todo lo demás van a ser sistemas como se originaron los sistemas del dinero. Otro libro que recomiendo mucho es Homo Deus, habla sobre el tema del dinero. Se originó por un acuerdo, todos nos pusimos de acuerdo que este billete que tiene esta personita ahí con bigotitos vale tanto y este otro vale tanto más. Y que en este país tiene un valor que te puede alcanzar para tanto. ¿Por qué no podríamos ponernos de acuerdo en otras medidas financieras, en otras formas de intercambio? Muy bien, esta foto todos lo recibieron, cada vez que la pongo dice Renzo, Dios mío, parece que es un flashback al pasado, ya me llegó por 30 memes, no nos pongas esa foto. La pongo porque esto fue la asunción del Papa en el 2005 y en el 2013, y cuando la primera vez que la vi me llamó mucho la atención y dije, sí, es un llamado a la conciencia, la gente está mucho más concentrada en mirar la foto, pero fíjense en esta. Está Hillary Clinton haciendo un anuncio y nadie está viendo a Hillary Clinton, todo el mundo está, y ahora no solamente quiero que salga Hillary, lo más importante es que salga yo, ¿no? Entonces, nuestro comportamiento como consumidor ha cambiado. Kai-Fu Lee habla de una de las empresas en las que él ha invertido, se llama Meitu,
Y es una empresa que lo que permite, por un sistema de inteligencia artificial, básicamente un sistema de data analytics, detectar qué fotos, qué selfies son los que te gustan. Es decir, tú estás caminando y de pronto te decides tomar un selfie, estás con amigos, etc. Y de pronto hay muchas de las fotos que te tomas de selfie que no utilizas, que las dejas grabadas en el teléfono o que las borras. Esa información del no es muy importante para esta app, porque sabe qué no te gusta y también sabe qué te gusta. ¿Cómo te gusta salir? ¿Te gusta mirar al horizonte para que tus ojos se pongan verdes claritos y todo el mundo te festeje y te ponga likes? Bueno, ese es el tipo de foto que va a elegir. La próxima vez que te tomes un selfie, podría modificarte automáticamente o podría seleccionar el tipo de feature que tú quieres para la foto. Podrían pensar, oye Renzo, ¿quién va a comprar esa foto? Una de las preguntas que más hacen cuando termino esta conferencia es ¿dónde puedo bajar el app y si está disponible en América Latina? Muy bien. Lo otro que ha cambiado es cómo compartimos información. Hay un estudio a estudiantes de MIT, un grupo de estudiantes de 100 estudiantes de MIT, y la pregunta que les hacen a estos alumnos es ¿qué tipo de información me darías si yo te diera un pizza lunch? Te invito a comer pizza para la hora de la comida. ¿Qué tipo de información me podrías dar a cambio de que te invite un pizza lunch? Y cuando ven la cantidad de información que les puede dar y el tipo de información, es impresionante. Están dispuestos a dar realmente toda la información que quieran a cambio de un pizza lunch. El concepto de data sharing cambió muchísimo. Si yo hace 10 años les hubiera dicho, te voy a dar, tú me darías las fotos de tus seres más queridos, de la gente que aprecias más, y se las darías a un extraño, la respuesta hubiera sido no. Y hoy, todos, sin excepción, damos ese tipo de información, ese tipo de sentimientos, ese tipo de fotos, de revelaciones, todos los días a través de Instagram, a través de Facebook y a través de la red social que ustedes quieran. Si ustedes están viendo información, y esta broma me gusta mucho, dice si el servicio es barato, probablemente el producto eres tú. En China hay una app o una empresa, un fintech, que está prestando $200, no questions asked. The only thing they ask, lo único que piden es que tú te pongas a través de tu perfil de Facebook. Entonces te registras a través de tu perfil de Facebook y hay datos tan ínfimos como el tamaño, el nivel de batería, que a ellos les dicen si vas a pagar o no. O sea, ¿qué tiene que ver el nivel de batería con tu capacidad de pago? Pues tiene mucho que ver. Si eres capaz de monitorear ese nivel de batería durante un tiempo, vas a saber si esta persona es de las que carga a última hora o está todo el tiempo, ¿no? Tenemos siempre un amigo que está cargando en todo lado, y lo primero no te saluda, primero te dice dónde está el enchufe para conectar el teléfono. Y eso podría ser una demostración de tu capacidad de pago, sí. Este es otro tema donde todo el mundo se comienza a ver la batería y dice, Dios mío, ¿te voy a pagar o no? ¿No? Probablemente es uno de los factores. No quiere decir que si tienes la batería a 20% ahorita, no le vas a pagar al amigo que te prestó 100 pesos ayer, pero es muy probable que tenga una relación directa con el pago. What's the worst case scenario? Si no te pagan, ya tienes data de ese cliente. Esa data vale $200, vale mucho más que $200. Muy bien, esto hace por lo menos un año, un poquito menos, estaba en la clase contándole a mi grupo, yo tengo la suerte de manejar la operación de Brasil y teníamos una circunstancia un poco compleja porque en Brasil el gobierno te solicita atentamente que ecualices los salarios de acuerdo a la inflación o de acuerdo a su concepción de la inflación. Es decir, si la inflación fue muy alta, te llega un mensaje y te dicen, guess what, tienes que subirle 10% de salario a toda tu nómina. Y there's no way around it, tienes que hacerlo. Lógicamente esto genera que hay muchos salarios que se desecualizan, porque una persona que entró le tienes que subir tanto y de pronto tus salarios lucen un poco enredados. Entonces nosotros contratamos una empresa de consultoría y nos dijo, yo le puedo hacer el estudio de mercado y todo para saber si está pagando bien o mal y cómo van las... Y le cuesta $100,000.
Digo, wow, $100,000 con eso podría subir el salario y ya no tendría que hacer el ejercicio. Pero hay alguna otra forma de hacerlo. Y me dijo, la única otra forma de hacerlo es que todos sus competidores se pongan de acuerdo y que yo haga el estudio para todos, todos me dan la información de sus salarios y yo reúno esa información y luego la reparto a todos ustedes. ¿Creen que se hizo o no se hizo? Todos empiezan con cierto sigilo y decir, voy a compartir mi dato o no, qué voy a hacer y todo lo demás. Pero en el fondo, al final, tú terminas decidiendo compartir, porque el beneficio de compartir es mucho más alto que el perjuicio de no hacerlo. Fíjense en esto, y hace menos de, no sé de qué fecha está, pero ha sido hace poco, esta alumna me escribe un mensaje y me dice, Renzo, lo que vimos en la clase, y es LinkedIn ya ofreciendo ese servicio a los usuarios. Es decir, ustedes van a LinkedIn hoy día y pueden entrar a su perfil. Si no están en LinkedIn, métanse a LinkedIn. Probablemente ya el hecho de enviar un currículum va a ser muy poco usado, una usanza muy poco hecha, y los reclutadores hoy están mirándolos a través de LinkedIn. Si entran ahí, ponen su salario y ponen el rol y ponen la magnitud de su empresa, es muy probable que van a tener una medida bastante razonable de cómo están traqueando frente al mercado. Muy bien. Estas conferencias hace 2 años, todos hablábamos de los unicornios, hablábamos de WhatsApp, hablábamos de Spotify, de Netflix, de Amazon, y todas son grandes historias. Uno de los retos que tenemos cuando yo al menos trato este tema, consulto sobre este tema con CEOs, es dice, ok, enough with the unicorns, ¿qué puedo hacer yo en mi empresa? Y vamos a hablar un poco más adelante. Lo que está pasando ahora es que nuevas tendencias vienen a a hacer disrupción a estos modelos que pensábamos que no tenían alguna mejora. Yo tengo una niña de 13 años, que cree que tiene 18, pero tiene 13, y el otro día le dije, Luciana, ¿qué me dirías si te digo que hay algo mejor que Apple Music o Spotify? Y me miró y me dijo, oh my God, what's going on? O sea, ¿qué va a pasar? El mundo se va a acabar. Y la realidad es que sí, blockchain, este sistema de seguridad y encriptación en el cual tú aseguras cierta información a través del uso, es decir, entre cada vez una persona use más, esa información está más encriptada, de acuerdo, que es la misma base de Bitcoin, podría ser que yo le compre una canción directamente al cantante. O que yo tome un taxi. ¿Cuál es la razón que ustedes toman Uber? Todos tomamos Uber porque es más económico, pero principalmente porque es más seguro y al menos we'll be able to track the driver, ¿no? Puedes saber quién condujo. ¿Qué pasaría si todos empezamos a usar en el sistema, pero hay algo que se llama blockchain que permite registrar los usos de todas las personas y que no necesitas un Uber que esté controlando eso y que esté informando eso, sino simplemente está disponible para todos averiguarlo? ¿Necesitaríamos un Uber? Probablemente no. ¿Necesitaríamos un Airbnb? Probablemente no. Podemos llegar directamente al proveedor del servicio sin necesitar ninguna de estas aplicaciones. Ok, vamos a entrar al rol de inteligencia artificial. Va a haber una parte, yo digo siempre un poquito técnica, pero trato de que sea lo más aterrizada posible para que estos temas de inteligencia artificial, si hoy no se llevan nada, se lleven el concepto básico de inteligencia artificial y cómo es que esto funciona y en qué paso estamos de inteligencia artificial. ¿Qué es inteligencia artificial? Es realmente cualquier tecnología que permite imitar el comportamiento humano. Y esta es una definición de Scott Phoenix, o al menos compartida por Scott Phoenix. Es uno de los entrepreneurs, al igual que un poco diferente de Kai-Fu Lee, que es una persona que habla del mundo de negocios, aunque tiene un background técnico, es uno de los predecesores de Deep Learning. Esta persona es un emprendedor en inteligencia artificial y tiene este ejemplo que da en su clase en Stanford, que relata de todos los que he visto muy bien qué es o qué concepto utiliza Deep Learning, inteligencia artificial. Y es cómo reconoce, por ejemplo, inteligencia artificial un dígito. Si ustedes le muestran un número a su sistema de inteligencia artificial, ¿cómo va a ser ese sistema de inteligencia artificial
para reconocer que es un 1, que es un 2 o que es un 3. Lo más básico de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué hacen? Primero les dan los números, le dan 60,000 imágenes, training images, o imágenes de entrenamiento. Le dan 6,000 imágenes de un 1, escritos de diferente forma, 6,000 imágenes de un 2, escritos de diferente forma, y 6,000 imágenes de todos los números hasta llegar al 0. ¿De acuerdo? Entonces, diferente que nuestra forma de programar tradicional, donde dices if x igual, si x igual a 2, entonces haz esto. Ahora ya no le das una información así, hay un code debajo, hay un código debajo, pero lo que le das es training data. Data de entrenamiento, le das 6,000 imágenes de un 1, ahí está, maravilloso. 6,000 del 1, 6,000 del 2, y luego le dices, compárame esta imagen. Quiero saber que es un 4, le doy esta imagen, y lo que va a hacer el sistema de inteligencia artificial es comparar el 4 con cada uno de los números, y va a detectar similitudes. ¿Sí? Va a decir, parece que esto es un 4. Va a pasar por el 1, va a pasar por las 6,000 de 2, por las 6,000 de 3, hasta que llega al 4 y dice, caray, aquí hay tres números que se parecen. Y entonces va a decretar que es un 4. Eso es cómo funciona el sistema básico de inteligencia artificial. ¿Qué hay diferente nuevamente? Que ya no necesito reglas, necesito training data. Y para los que están preguntando, ¿y eso cómo escala a otras cosas? Ahora lo vamos a ver. Pero en fundamento es el volumen de data que yo le doy al sistema es el que me permite ser cada vez más certero en mi decisión de decir este es un número 4. Imagínense para imágenes. ¿Cuántas imágenes necesito para que este sistema me diga que la foto que voy a mostrar es un auto? Para que me diga que es un auto, un vehículo, que hay una llanta, automotive o que cualquiera de los adjetivos que está aquí. Necesito mucho más data. Necesito millones de imágenes para que este sistema de inteligencia artificial no me diga, oye, a lo mejor si le pongo un cobertor, esto es alguien durmiendo, o esto me da una idea de sueño o de un mueble, etcétera, etcétera. El sistema no es tan inteligente, le tengo que dar mucha data para que no se confunda. Fíjense, ¿cómo escala esto? Aquí hablamos de 60,000 dígitos para reconocer números. 1,000,000 de fotos, le tengo que dar 1,000,000 de fotos a la inteligencia artificial para que con certeza me diga esto es un automóvil o las palabras que vieron relacionadas. ¿Alguno recuerda de dónde es este frame? Tenemos algunos de mi época y un poquito más. ¿Alguno recuerda qué juego es? Esa pantalla de ahí. Nada, dice, Dios mío, ¿de qué estará hablando este hombre, este peruano? Creo que por ahí escuché. Este es un frame de Atari, son 3 frames de Atari juntos. Está muy chiquito, si os hubiera puesto un poco más grande probablemente le hubieran atinado. Pero esto es un juego que por supuesto inteligencia artificial puede ganar, ¿sí? Le puede ganar al mejor jugador. ¿Y cómo lo hace? Ya vamos entrando al tema más sofisticado de inteligencia artificial. Lo que hace para ganarle a Atari y lo que hace para ganarle a muchos de los juegos que ustedes tienen y las consolas es repetir el juego millones de veces. Es decir, empieza a jugar el sistema y al lado hay muchos millones de juegos paralelos. Cada vez que yo hago una jugada, hay 1,000,000 de computadoras generando la siguiente jugada, comparando y viendo cuál es la jugada y escenificando, prácticamente proyectando el final de ese ejercicio. Fíjense cuántos frames necesitaríamos de Atari para ganarle al mejor jugador de Atari. Necesitaríamos 50 millones de frames. Y la única decisión que tendría que tomar ese juego cada vez que hago una simulación, es decir, va a la derecha, va a la izquierda. 50 millones de frames. Seguramente han escuchado hablar de este juego, Go. No sé si se juega aquí. En algunos escenarios todo el mundo levanta la mano y dice Go, Go, Go. En algunos otros dicen ¿qué es eso? Esto es uno de los juegos más sofisticados, probablemente 1000 veces más complejo que ajedrez. Tiene millones más de opciones y hace años una empresa que se llama DeepMind le ganó al mejor jugador Fan Hui
del mejor jugador de Go a nivel mundial. Y le ganó, y para ganarle necesitó la friolera de 1 billón de boards jugando automáticamente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué mi presentación empezó con volumen? Porque el volumen de data es lo que determina realmente la velocidad y la forma en que estos sistemas de inteligencia artificial toman decisiones. Muy bien, ¿qué sentimientos le da esta foto? Y hay muchos preguntándose, bueno, ya Renzo pasó ahora sí a la locura, está poniendo fotos de patos. ¿Qué sentimiento les da? Ternura, esa siempre sale la primera, ¿no? Cosita, ¿no? ¿Cómo se dice aquí? ¿Sí? Es algo tierno. ¿Qué más? ¿Hay inteligencia? Y ahora nadie dice nada, pero todos han visto ese video de la pata salvando al patito en internet y han llorado en las lágrimas y ahora nadie recuerda eso. Cuando uno ve esta foto de esta pata con los patitos atrás, uno piensa, hay mucha inteligencia. O sea, hay mucha inteligencia, hay mucha ternura, hay mucho afecto. Cuando realmente el programa que tiene el patito cuando nace, es un programa que le dice, sigue a lo primero que veas. Si el pato viera un lobo cuando nació, si lo primero que viera fuera un lobo, lo seguiría como si fuera el ser querido. ¿Sí? El mismo ejemplo en los gansos. La gansa tiene un sonido y ese sonido que emiten sus gansitos es el sonido que utiliza para reconocer que son sus crías y para cuidarlas y respetarlas. Si tú pusieras el mismo sonido, mismo chirp de ese sonido, lo pusieras en un león, la gansa amaría a ese león y lo trataría de cuidar como si fuera su cría. ¿Okay? Entonces, estos sistemas que aparentemente son muy inteligentes, todavía están en un nivel inferior. Es decir, todavía no llegamos a los niveles de inteligencia, que es el siguiente tema que les quiero hablar, que es algo que llamamos Artificial General Intelligence, que es el sistema que permitiría a un sistema de inteligencia artificial actuar igual que un ser humano. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo. El objetivo es que la inteligencia artificial haga labores muy similares a las del humano. No estamos ahí, estamos un poco más pegados al mundo de los patos, donde hay mucho training data, hay reglas y aparentemente vemos inteligencia, pero todavía no estamos en el lado del humano. ¿Por qué? Porque hoy inteligencia artificial puede hacer muchas buenas labores de forma impecable, pero no puede, un dispositivo de inteligencia artificial que gana en Go no puede jugar ajedrez, por ejemplo. ¿Podría llegar a hacerlo? Claro que sí. Pero estamos probablemente 2 o 3 breakthroughs, o al menos hay gente que dice 10 o 20 breakthroughs antes de llegar a ese nivel de inteligencia artificial. Este es un TED Talk y un libro que recomiendo mucho. Max Tegmark es un profesor que da clases en MIT, en muchas universidades, y él habla mucho de Artificial General Intelligence. Una de las cosas, de los principios que usamos, todos los que estamos metidos en esto, queremos meternos en esto, es que lógicamente la inteligencia artificial no va a llegar al nivel humano, porque el humano en primer lugar tiene conciencia, tiene una capacidad de relación, tiene creatividad, que son habilidades difícilmente logrables por un sistema de inteligencia artificial. Todos estamos de acuerdo. En una entrevista él debate eso, porque dice, ¿qué es una persona creativa? ¿Qué es? What's being creative? Si una persona creativa es una persona que es capaz de relacionar dos ideas que tú no pudiste relacionar. Toma un mensaje, una palabra, la mezcla y dice, wow, voy a hacer este nuevo eslogan, voy a hacer este nuevo negocio, esta nueva bicicleta, como la vieron ahí. Relaciona cosas y dice, ahí va la idea. La pregunta es, ¿un sistema de data de inteligencia artificial podría llegar a esas mismas conclusiones? Algunos dicen que sí. Si yo le doy mucha data al sistema
y el sistema tiene una capacidad infinita de relacionar esta variable, como la batería de sus teléfonos, con la capacidad de pago, en algún momento a alguien se le va a ocurrir, o al sistema se le va a ocurrir decir, vamos a medir la capacidad de la pila para determinar si me va a pagar o no. Hay mucho debate ahí, y no se vayan de acá diciendo, Renzo dice que la inteligencia artificial va a ser más creativa que los humanos y va a ocurrir mañana. ¿No es cierto? No. Sin embargo, hay muchos de estos procesos que recién estamos aprendiendo, ¿sí? Si se ponen a pensar, el avión no fue creado necesariamente exclusivamente en base al modelo de un ave, fue creado en base a otros principios. Entonces podría ser que lleguemos a breakthroughs mucho más rápidos sin terminar de conocer el cerebro humano, que recién en muchos sentidos estamos empezando a conocer. Entonces esta tecnología va a avanzar mucho más rápido que el mismo conocimiento del propio ser humano. Muy bien, vamos a hablar de algunos case studies y voy a dejar algún espacio para preguntas para hacer esto más aterrizado y que no se quede en el concepto. Mi objetivo era doble, era desmitificar el concepto de inteligencia artificial y que la gente no diga, what's that? ¿No? ¿Qué es esto? Y vamos a ver algunos ejemplos y además ver cómo eso traduce a situaciones del día a día. Y el primero es un ejemplo muy sencillo. Aquí hay un Starbucks afuera y yo la pregunta que hago en mis clases es, ¿qué pasa cuando llueve? Ahorita en la Ciudad de México llueve todos los días. O sea, todavía no se acabó. Ya se acabó el verano, ya viene el invierno y la lluvia sigue y creo que va a seguir todo el año. Cuando llueve, el director general de Starbucks se levanta y comienza a bailar, ¿no? Cuando sale el sol, ¿quién baila? El director de Coca-Cola, el refresco que les guste más, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una relación directa entre el clima y el consumo. Eso no es ningún secreto, por supuesto no dije ninguna revelación. Pero ¿qué pasa? Si tú eres el store manager, tú eres el manager de una tienda de Starbucks y al día siguiente tienes que decidir cuánto café comprar aquí. Tu decisión de cuánto café comprar podría estar determinada o mal determinada por lo que tú crees que va a ser la demanda. ¿Qué vas a hacer? Vas a ir a tu histórico y vas a decir, los días martes, este mismo día de martes, me compraron tanto café, entonces voy a pedir tanto café, voy a llamar a tantas personas y aquí no pasa nada, voy a tener un negocio normal. Pero lo que no sabes, o como store manager no estás aware, no estás sabiendo, es que el día martes va a haber un evento de UDEM y van a venir miles de estudiantes que les encanta el Starbucks. Entonces, probablemente, si tú hubieras sido capaz de relacionar tu base de datos, tu sistema interno, con una lista muy simple de eventos que está disponible, podrías haber precavido un consumo mucho mayor y no poder tener la fila que tienes. Si necesitas 3 personas para ocuparte y no tomaste esa precaución, tu consumo, probablemente a Starbucks les son más fieles, pero si ustedes van a un food court y tienen unas filas enormes, la lealtad del food court es muy baja. Si ustedes ven una fila muy alta, se van a ir a otra y van a comer otra cosa y ese día estaba antojado de chino, pero qué bueno que se ve el mexicano que no tiene fila, ¿sí? O la comida peruana, o la thai, o la que sea. Entonces, su decisión como consumidor va a depender de qué nivel de servicio les den. Y ustedes podrían prepararse para eso con tecnología mucho más rápido que lo que hacían antes. Renzo, eso es algo que también hemos escuchado en la clase de marketing. ¿Cuál es la diferencia con el mundo de Big Data ahora? La gran diferencia es que tú como Store Manager tal vez ni siquiera vas a decidir eso. Vas a entrar a tu pantalla, vas a ver un menú y te van a decir, Renzo, mañana hay un evento de UDM, esta es lo que tienes que pedir de café. Esto es lo que tienes que pedir de vasos, esto es lo que tienes. Y podrías decirle no, si te pones muy terco y dices, no, porque los de UDM no les gusta Starbucks, y podrías ponerle que no, y el sistema de inteligencia artificial aprendería que a los alumnos de ingeniería de UDEM no les gusta el Starbucks, y la próxima vez no te lo va a sugerir. Pero si eso que te dijo es cierto, y con una simple inspección lo puedes comprobar, vas a probablemente a pedir más café del normal. Uber Eats es otro ejemplo.
Este es un boleto electrónico, voy a llegar a Uber Eats después de este ejemplo. Este es un ejemplo actual, este es un boleto electrónico que te permite saber cuál es tu gate. Si el gate cambia, no tienes que estar persiguiendo como esta mañana, cambiando de gate, llorando para llegar, sino que vas a tener información muy relevante y vas a saber en qué gate estás. Además, fíjense ahí, te dice que si quieres un café, enfrente de tu gate hay una tienda de café. Y si este sistema tú le permitieras estar relacionado con tu teléfono o con otras aplicaciones, hoy, este es un mensaje que yo recibí hace meses, que muchos de ustedes seguro han recibido. Llego del aeropuerto y me dicen, Renzo, cansado después del viaje, ¿por qué no pides Uber Eats? Fíjense, algo que parece Big Brother, con la primera vez que vi ese mensaje, dije, Dios mío, ¿dónde está? ¿No? Mi mujer los llamó, no cocinó, ¿qué pasó? Pues es algo muy simple, es un algoritmo muy simple. Viste tu ubicación en Uber, estás en el aeropuerto. O sea, si en México ya nadie va a recoger a nadie, porque te tomaría 4 horas, y entonces quiere decir que it's very likely that you just arrived from anywhere, ¿no? Acabas de llegar. Y estás pidiendo un Uber para tu casa. O sea, más fácil el algoritmo no puede estar. Y encima sé que te vas a tardar 2 horas en el hermoso tráfico de la Ciudad de México. O sea, dime si no es un buen momento para solicitar comida. Porque vas a llegar y a la mitad del viaje vas a quererle morder el brazo al conductor de hambre. Y si es la hora de la comida, mucho mejor. Entonces hay piezas de data que tu sistema puede utilizar y que puede sugerir automáticamente. ¿Y por qué? ¿Y qué tiene que ver inteligencia artificial ahí? Bueno, tiene que ver porque ese sistema va aprendiendo de ti. Todos los sistemas que van aprendiendo de ti y que eventualmente mejoran tu experiencia tienen un principio de inteligencia artificial. Este es un ejemplo que a mí me gusta mucho, es otro TED Talk. Este TED Talk empezó, esta es otra investigadora que empieza hablando de por qué no nos gusta nuestra voz. ¿A cuántos de ustedes les gusta su voz cuando la escuchan en el celular? Alguien les manda algo y escuchan su voz. ¿Les gusta su voz? A ver. Bueno, a la gran mayoría no le gusta su voz. Alguna vez yo viví en Montreal, ahí hice mi MBA, y llamé a mi casa y tuve que escucharme por primera vez hablando en francés. Entonces apreté así y escuché una vocecita que decía, Bonjour, vous avez rejoint Renzo, s'il vous plaît, laissez votre message. Y colgué y dije, ¿quién es esta señorita que acaba de grabar este mensaje? Definitivamente no soy yo. Y me acuerdo mucho de la expresión porque es lo que en el mundo de management sucede. No nos gusta que nos digan nuestros defectos. Ustedes van a ser managers, porque ya son managers, directores. Y uno de los problemas más graves del management es que no nos gusta escuchar en lo que estamos mal. Y parte de esto tiene que ver con un efecto psicológico. No nos gusta la voz que escuchamos y pensamos que suena diferente. La realidad, y lo que dice esta doctora, es que that's in fact very true. That's not our voice. Dice, what? Sí, that's not our voice. Cuando ustedes hablan, la voz que yo estoy escuchando ahora es muy diferente a la que están escuchando ustedes, y no por el micrófono o por el hermoso auditorio que tenemos. Es muy diferente porque mi voz está atravesando el aire. Y cuando esa voz atraviesa el aire, suena totalmente diferente. Entonces yo escucho algo muy diferente. Y entonces empieza con este tema y termina hablando de esta señorita. ¿Cómo se llama ella? Alexa, que ya llegó a México, ya la están entrenando para que escuche el sonido norteño y el acento norteño y el acento de chilango y todo lo demás. Alexa, en su conferencia dice, Alexa podría, imagínense esta escena, una señora tiene 2 hijos, está ahí haciendo las compras. No sé si ustedes, pero ustedes están muy cerca de Estados Unidos. Yo estuve con mis hijas hace menos de 3 meses y en las familias americanas que visitamos, amigos nuestros, llegas y te dicen, hi, welcome home, this is Alexa, ¿no? Antes de presentarte a los hijos o al perro, te presentan Alexa. Alexa, turn on the light. Alexa, do this. Alexa, play my favorite song. And Alexa,
will do it. ¿Sí? Entonces, no lo vemos aquí todavía, pero lo vamos a ver en menos de 6 meses. Lo vamos a ver y muy rápido. Alexa, imagínense, regresando al ejemplo, esta señora está ahí, está con sus hijos, cocinando y todo, y le dice, Alexa, give me the news. Alexa comienza a hablar, le dice, well, you know, the new airport in Mexico is located here, it's going to take 100 years to build, whatever. Peru won the World Cup, made it to the World Cup and won finally after 40 years, and I think you're pregnant. Creo que estás embarazada. ¿Cómo podría saber Alexa que está embarazada? Bueno, la respuesta inmediata es, bueno, seguramente le dijo, Alexa, pay my credit card, y ahí vio el comportamiento de su credit card y entonces vio qué productos compraba, o están las facturas de Walmart escaneadas, y entonces podría saber que, ya no compró loción, o compró ácido fólico, o, no sé, lo que sea que determine que ella estaba embarazada. La realidad es que Alexa detectó que estaba embarazada por la voz. El hombre cambia de voz, todos que tienen hermanos adolescentes, cambia de voz mucho más notoriamente en la adolescencia. Por eso vienen los gallos, no sé cómo se llaman acá. Y la mujer cambia mucho más paulatinamente y continúa cambiando incluso en el embarazo. Es más, se acentúa el cambio, que no puede ser detectado por el oído humano, pero sí por Alexa. La gente que está pensando, bueno, ¿y qué, Renzo, de qué sirve eso en la vida? O sea, se lo hubiera podido decir a alguien más, hubiera podido hacer un examen. ¿Qué pasaría si Alexa puede detectar niveles leves, niveles iniciales de Parkinson, con cambios en la voz? Entonces ahora Alexa tiene un valor diferente. Si ustedes pudieran prevenir enfermedades por el reconocimiento de voz, entonces todo el mundo quisiera tener Alexa o algún dispositivo around Alexa para detectar enfermedades tempranas. Este es el símbolo de Copilot, que es el nuevo inteligencia artificial o el dispositivo de servicio de SAP, donde los ejecutivos tienen un gran problema. Cada vez que se juntan, está Renzo como director de ventas y pone unas imágenes y dice, estos son los números de ventas de todo el año, y aparece Juan al otro costado y dice, no, Renzo, esos números están mal. Acá están los buenos, ¿sí? Entonces no hay un version of the truth, hay muchas versiones de la realidad, entonces se toman decisiones muy diferentes o no se pueden tomar decisiones. Copilot permite ser esa persona en una junta, imagínense en una junta de directivos, donde alguien dice, preséntame, Copilot, please bring the latest statistics about sales by region from 2017 till now. Y viene el sistema y se las presenta. Y es una sola versión de la realidad. Algo tan sencillo es algo que nos toma días, semanas en muchas organizaciones. Ya vimos este ejemplo. No voy a repetir el ejemplo de Google Car, que lo vieron en la sesión pasada, pero sí algo que a veces no notamos. Yo les dije, ustedes cuando estén pensando en inteligencia artificial y hacer sus negocios o crear empresa o utilizarla para su organización, hay principios básicos como está el Google Car, como que les encanta cómo luce aquí, y el Google Car tiene que decidir entre atropellar a estas personas y irse contra este bloque de cemento y matar al conductor. Es una pregunta filosófica muy compleja que nadie de ustedes podría responder. Sin embargo, cuando ustedes planean un Google Car, tienen que pensar qué va a hacer way in advance. Ustedes le tienen que decir a quién tiene que matar. Entonces, dilemas filosóficos como estos que no se resuelven tan fácilmente, incluso al ser humano, y estos son principios, esta es otra discusión que podríamos tener con una cerveza por ahí, pero el ser humano podría responder, bueno, daría preferencia a los niños y mataría al conductor del carro que por cierto te pagó para tu servicio, pero imagínense que tomen esa decisión. En el momento del acto, a pesar de que tu decisión haya sido tomada con anterioridad, podrías tomar una decisión diferente si viste los ojos de tu conductor por el espejo y viste algo que no habías visto antes. Esos dilemas se tienen que resolver way beforehand con inteligencia artificial. Saltarme este ejemplo. ¿Cuántos estos frames
¿Todo el mundo sabe qué es esto? ¿Sí? Netflix. Todos listos, cada vez que sale una nueva serie se ponen uno de esos pijamas enterizos para poner el fin de semana. No fueron diseñados para que los vean en un día, pero el promedio es un día y medio, ¿no? Para ver una serie completa. ¿Cuántas de estas líneas horizontales creen que existen? Porque viste Caperucita, aquí va esto. A veces mis hijas comienzan a ver ahí, me aparece dibujos animados y todo lo demás. Porque viste esto, porque viste películas peruanas, ¿no? La CTO de Netflix hace esta presentación y lejos de hablar de lo que ustedes ya saben, por supuesto Netflix sabe mucho más que ustedes, que a veces sus propias novias o novios. Kindle sabe mucho más que ustedes y podría elegir un regalo mucho mejor que sus novios y sus novias y que algunos esposas y esposos. ¿Por qué? Porque Kindle sabe en qué momento paran del libro, qué libro les gusta, qué libro no les gusta, qué palabras los emocionan y los dejan mirando la pantalla, qué páginas se saltan, qué tipo de libros les gusta, a qué hora los leen. Eso es mucha más información que lo que muchos de sus mejores amigos y más cercanos tienen sobre ustedes. Es más, es mucho más información de la que ustedes mismos o que nosotros mismos sabemos de nosotros. Hay 50,000 de estas diferentes vistas. 50,000. Lógicamente ustedes ven algunas, pero eso les da una idea de la cantidad de información o de cuán alineada está esa información a las necesidades de cada uno de nosotros. Vamos terminando. Este es un ejemplo de MIT Research, de cómo se está utilizando inteligencia artificial y toma de decisiones para el mundo de la medicina. ¿Vieron esta serie, Homeland? Ya está muy viejita para ustedes. Pero hay un capítulo, no está tan nueva, pero es un capítulo donde se habla o se hablaba de que tú podrías ser capaz de hackear un marcapasos y poder decidir sobre la vida de una persona, cosa que hoy ya se ve posible, porque si la información está en la web y tus signos vitales están ahí y tú podrías hackear un dispositivo médico, eso es posible. Por eso temas como blockchain y seguridad se vuelven tan relevantes, porque la información que ustedes tienen y la capacidad de acceder es cada vez más alta. Este es un dispositivo médico que se llama Da Vinci, que permite operar prácticamente con solo intervención de un médico. Lógicamente hay toda una tendencia de renovarse y los QRs. Este fin de semana estuvimos con mis hijas. Hace 3 meses que no íbamos a Polanco, los que han ido al DF, nuestro querido Ciudad de México, perdón. En menos de 3 semanas comienzas a caminar y ves las patinetas electrónicas con una señal y todo. Mi hija se quería ir a uno y ya la estaba levantando ahí y ya casi viene un policía a quitarle la patineta y hay que tomar una foto y hay que usarla. Y lo mismo para bicicletas y para motocicletas. En fin, todos estos sistemas están cambiando radicalmente de una semana a otra. El tema de identidad es un tema gravísimo. Blockchain es probablemente la única alternativa que tenemos o la alternativa más concreta a resolver los temas de reemplazo de identidad. Todo el mundo me dice, no Renzo, pero en la nube y todo es seguro y no, yo no doy mi data y no sé qué, pero lo que no se dan cuenta es que tú vas, ahorita acabo de no sé, ir a 2 lugares antes de venir acá y me han pedido mi documento de identidad, alguien lo ha escaneado, lo tiene en su base de datos y esa computadora tiene un Excel que Juan, Pedro, Arturo y todo tienen acceso y saben y tienen acceso a esa información. Entonces, fuiste a un hotel, la persona a la recepción del hotel sacó una copia de tu pasaporte, sabe a qué hora llegaste, cuántas veces vas al hotel, etcétera, etcétera. Todas esas piezas de información están disponibles y la única forma concreta es que exista un blockchain que conecte todas esas formas. De otra forma, cada quien va a tener una versión de la realidad. Finalmente, y con este pensamiento quiero acabar, la tecnología está ahí para mejorar el comportamiento humano. Hay mucha posibilidad de que la tecnología reemplace muchos puestos de trabajo, eso es totalmente cierto. El trabajo que sea más rutinario, el trabajo que sea más repetitivo, es el trabajo que tiene más riesgo. Pero hay mucha más oportunidad de mejorar
y conseguir capacidades, desarrollar capacidades a raíz de tecnología, que los hay riesgos por la presencia de tecnología. Y creo que hoy espero haberlos dejado con dos ideas claras. Lo primero es entender what this is about, de qué se trata, para poder tomar una decisión coherente. Y la segunda es ponerse a pensar qué habilidades adicionales puedo tener yo, y el mundo universitario que ustedes tienen es el mundo fantástico para hacerlo, su capacidad de relacionamiento, su capacidad de liderazgo, conocer gente, entender historias, escuchar historias como las que han escuchado en esta conferencia, es lo único que va a conseguir que ustedes sean capaces de liderar esa tecnología y usarla a su favor. Les agradezco mucho. Hasta luego.